buenas tardes. Mis invitados de hoy son dos excelentes músicos que han dedicado gran parte de su trabajo, de su vida, a componer música tanto para la televisión, el teatro, el cine, en fin, para todos los audiovisuales y sus géneros. Precisamente vamos a conversar con ellos sobre su trabajo, la complejidad del mismo, porque será una tarde especial entre tú y yo con Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leiva. Bienvenidos. Ustedes este año recibieron el Cubadisco, porque dice a la mejor banda sonora, claro, por el trabajo en la película Los Dioses Rotos. Sí. Este año recibimos por Los Dioses Rotos el premio Cubadisco y recientemente en el Festival de Cine Latino de Providence en Estados Unidos el premio a la mejor música también. Lo recibimos por Los Dioses Rotos. Y la película está como prenominada a los Oscars, en la carrera por los Oscars, que es muy bien también. No es ni un coprotagónico ni protagónico, pero es una segunda figura que desempeña un papel importante en la novela, ya que es un personaje negativo. Ya me ves peladito, bastante bajito, una barbita al descuido. Y entonces, además de todo lo que tú le añadas al personaje primeramente desde adentro, para poder lograr lo que tú quieres de él. Tiempo de conversar con nuestros invitados de hoy, dos experimentados músicos a quienes les debemos mucho, sobre todo la televisión también, que ha contado con su talento siempre en diversas series, aventuras, novelas, bueno, en fin, sería innumerable, no termino nunca. Empiezo por Magda Rosa Galván, bienvenida. Gracias. Y nuestro Juan Antonio Leiva. Magda, bueno, a ti el arte sí te viene muy de cerquita, por tu papá, Manolo Galván, ¿verdad? Sí. Guitarrista, fundador de Los Zafiros, director, actualmente está dirigiendo. Buenavista. No, dirigiendo no, uno de los integrantes de Buenavista Social Club. Ajá, así que te viene ahí, bien cerquita. Desde pequeñita, vaya, desde el embarazo de mi madre, se puede decir. Todo el tiempo, sobre todo la música de Los Zafiros, después hizo otro grupo que se llamaba Los Batey, en Batey. Después Vieja Trova Santiaguera, que fue integrante de ese grupo, y ya Buenavista Social Club. O sea que todo el tiempo ha sido trabajo musical. Y bueno, casualmente yo lo he visto en algunas presentaciones en la televisión, además se ve muy bien, ¿verdad? Manolo, qué bonito está muy bien. Se cuida mucho. Bueno, un saludo para Manolo Galván de acá de Entre Tú y Yo. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo llegaste a la música? ¿Dónde estudiaste? Bueno, desde los 3 años más o menos ya tocaba el piano de oído. Un poquito, cantaba un poquitico, y ya cuando llegué el momento de hacer las pruebas de ingreso en la Saumel, me presenté, hice más o menos 7 años fue, después 4 en Amadeo Roldán, en el Conservatorio de Música de Amadeo Roldán, y ya tan pronto terminé de estudiar la carrera, no, desde antes de terminar. Sí, mucho antes de terminar. Llega Leiva a mi vida y yo a su vida. Comenzamos trabajando y ya después el resto es historia. Historia que vamos a contar aquí entre tú y yo. Leiva, bueno, tú la guitarra no la has abandonado, ¿verdad? No, porque tú estudiaste guitarra. Jamás, no, yo y lo lindo que tocas la guitarra, lo que pasa es que toco en el estudio, no, nunca toco en vivo, o sea, no, pero en el estudio sí, normalmente ese es el instrumento. Uno no puede dejar de tocar el instrumento porque si te paras pierde el compás, como dice. Y la música hay que estar constantemente evolucionando, escuchando. Los amigos nosotros nos dicen que nosotros trabajamos días de 33 horas y estamos tratando de que lleguen a 40, imagínate. Pero así es constantemente, yo no dejo de tocar el instrumento. Leiva, tú estuviste en varios grupos, estuviste en el grupo, bueno, Monte de Espuma, en Arte Vivo, Sonido Contemporáneo, Los Barbas, esa es la etapa de música popular que uno estaba con su guitarrita, se paraba en la empresa Beni Moreno, que era la única que había, y le preguntaba a todo el que pasaba, ¿no te hace falta un guitarrista? ¿No te hace falta? Tú sabes, las épocas son así. Pero trabajé además con muchos cantantes de música popular, y eso como quiera que sea también es un background que te va formando, ¿no?
Te va preparando. Es una experiencia muy bonita. Trabajé en muchas orquestas de cabaret, nightclub, pero sobre todo con Bobby Carcassés, que aprendí muchísimo. Empecé como músico con Bobby Carcassés, muy jovencito, con un músico que respeto y admiro muchísimo. Trabajamos con Emiliano Salvador, Nicolás Reynoso, una playa de músicos. Y luego trabajé muchísimo también en nightclub, haciendo sopa, como decimos nosotros, ¿no? Acompañando. Hasta que decidí un día que esa noche no era para mí, o sea, esa vida y empecé a trabajar en teatro. Empecé a trabajar en teatro estudio, en Pinos Nuevos, en Buen Día, y escribir música hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cómo es que tú llegas entonces, dice que ya te dedicas a escribir música, pero no solamente para el teatro, tú has escrito música, bueno, ahí están las bandas sonoras de muchas películas, para la televisión también. Cuéntame de ese matrimonio, ¿cómo comenzó? Bueno, en una época, yo creo que la primera película que hice solo, porque actualmente trabajamos los dos juntos, fue Te llamarás Inocencia, con Teresa Ordoqui. Ya. Una película muy linda. Y luego trabajé con Loli Buján, con todos estos grandes directores de televisión que son formadores de una serie de directores actuales y gente que crearon un legado muy grande. Y estuve muchos años trabajando solo, escribiendo música para cine, para teatro y ballet, hasta que llegó Magda y ya trabajamos juntos, que eso también es un alivio, ¿no? Porque 20 años. son 20 años escribiendo música juntos. Entonces, lo difícil es lograr que dos personas que son completamente distintas, el resultado salga como si fuera una sola, ¿no? Y eso viene saliendo con el tiempo, pero yo creo que mi vínculo con la música, escribir música, claro, cuando estaba con los grupos de música popular, escribía piezas para los grupos, y con Arte Vivo también hicimos muchas cosas en el teatro, en el cine, y eso. Y también fue una formación porque eran grandes músicos, Mario Dali, que falleció, Alfredo Gómez, eran grandes músicos. Y con ellos fuimos vinculándonos, el proyecto era muy bonito, era un proyecto extramusical, o sea, que vinculaba al ballet, la danza, la plástica, estábamos muy vinculados con la gente de teatro, en una época muy bonita que fueron los 80, ¿no? Donde la gente se vinculaba mucho, ¿no? Cosa que no pasa actualmente, desgraciadamente, las diferentes manifestaciones. Y a partir de ahí nació la idea esa de empezar a escribir, y hasta el sol de hoy nos quedamos en eso. No, ustedes han escrito para todos los audiovisuales, sí, para todos. ¿Cuáles son las diferencias? Si es más difícil, ¿te resulta más cómodo qué medio trabajar? ¿Cómo es ese tipo de trabajo de música por encargo? Por ejemplo, para una banda sonora, para una película, y cómo es para la televisión, ¿cómo funciona ese mecanismo? Más bien yo creo que es el tiempo para botar el trabajo, porque el teatro lleva más tiempo entre que nace la obra, los ensayos. Leiva ha trabajado más con el teatro, sí, mira, antes de empezar juntos. Son los soportes, los instrumentos que utiliza el músico, las técnicas son las mismas como compositor, pero cada soporte tiene una manera de enfrentarlo diferente, ¿entiendes? En el cine, por ejemplo, tú tienes más tiempo porque el músico normalmente empieza a trabajar a partir del primer corte de la película y tienes todo relativamente mucho más tiempo para ver la película por secuencia y trabajar con el guión, con el director. La televisión, pero por ejemplo, para el cine, ¿tú concibes la música después que ya está la película o vas trabajando al unísono? Eso depende de lo que establezca el director como norma. Hemos trabajado películas que hemos estado desde la génesis de la película. Ajá. Por ejemplo, en Habana Blues estuvimos desde el principio trabajando con el guión, con el director, porque además Benito fue alumno de nosotros, Benito Zambrano, el director, en la Escuela de Cine de San Antonio. Y estuvimos desde la génesis, él hacía 2 líneas y nos daba las 2 líneas. Pero normalmente el proceso de los músicos para la imagen es cuando está el primer corte. Tú tienes anteriormente el guión, vas trabajando con el guión, pero luego tienes que medir la película, timearla, como se llama, ¿no? Y entonces, claro, a menos que haya algún playback que lleve música diegética, que se firme una pieza bailable o una música que hay un músico tocando, lo que se le dice diegética, que está en la diégesis de la historia, ¿no? Eso hay que hacerlo antes, pero normalmente tienes más tiempo porque después que está el primer corte, sí, el offline, como dice, tú empiezas a trabajar con el director con el primer corte. Ya. Pero la televisión, sabes que el proceso ¿cómo es? La violento. Televisión hay que hacerlo casi paralelo o antes, porque normalmente cuando tú haces una serie de televisión nunca va a haber tiempo a que el músico haga después la música, porque tiene tiempos de entrega, ¿no?
No puedes esperar a que terminen los 80 Sí. capítulos Por de una ejemplo, novela. si es una editar telenovela, por ejemplo, que hayan incluso personajes que lleven un tipo de música contra guión. Contra guión. contra guión, lo hacen. Si luego tratamos de ver la atmósfera, porque el guión es frío, hay directores que trabajan con un guión de hierro, hay directores que el guión es un pretexto, ¿no? Claro. Para hacer luego, imaginar muchas cosas. Y sí tratamos de hablar mucho con los directores, porque nosotros decimos, es una tesis que siempre hemos sustentado, que la música es un material, no la hace el músico, la hace el director. El músico es el traductor. No entiendo sí. eso, porque Para la imagen, la música para La la música imagen. para la imagen. Ajá. El músico es un traductor de las ideas dramáticas del director. Ya. Cuando mejor el director, mejor Mejor la música, ¿entiendes? música, Porque claro. cuando tiene más claro, el director es el que tiene claro el material. No es que te hago, eso es una metáfora, ¿entienden? Sí, te Por supuesto, entiendo. nosotros hacemos la música, pero cuando trabajas con un director que está claro y sabe qué música es qué estilo de música, qué género, qué atmósfera tiene, es mucho más fácil para los músicos. Hemos trabajado con directores que no tienen ni idea de lo que es la música. y ahí sí se complica. ¿Y qué en ese caso que ustedes hacen? Bueno, mira, Cuando muchas se veces encuentran con hay un- directores que quieren subsanar errores de la puesta en escena con la música, y eso es un error. Eso es fatal. ¿Les ha pasado a ustedes Sí, nos eso? pasa Muchísimo. frecuentemente. Cuando un actor está mal en una escena, Y quiere darle ritmo a la no escena. tiene ritmo, entonces nos piden que tratemos de tapar ese tempo lento con la música, y eso es fatal porque al final queda mal Claro. de una manera u otra. Y el sentido de la música incidental no es eso, porque es un comentario que hace el músico. Imagínate una escena de que tú ves un paisaje bucólico muy bello y una casa maravillosa, parece un paisaje muy tranquilo. Si la música te propone una música dramática, tensa, por completo cambia la historia del paisaje. Claro. La música logra un nivel de información que no tiene ni siquiera la imagen. Todo el tiempo está manipulando al espectador. Cuando es música diegética es otra cosa, porque es una música que está en la historia y que normalmente se ve la fuente de donde procede. Puede ser un radio, puede ser un músico que está cantando, pero cuando es música incidental es un comentario... Un personaje más también. Aparte, hay una anécdota muy graciosa de Hitchcock, creo que era Hitchcock, un músico que se llama Bernard Herrmann, un gran músico, que había una escena del mar que se estaba ahogando y él decía que no quería música, no quería violines, porque ¿dónde iban a estar los violines ahí en el mar ahogándose? Y el músico le dijo, ¿y dónde va a estar la cámara? Entonces de pronto la música incidental es una música que crea un comentario y un nivel de información extra para el Y una espectador. atmósfera también. Y puede manipular completamente el sentido de una escena. La imagen siempre es con la perspectiva de teatro italiano, fija, pero la música funciona a niveles. Claro. Y Hola. como es un arte tan abstracto, lo que para ti puede sonar el mar, a mí puede sonar la tierra. Y entonces esa es la facilidad que tiene la música. Cuando hay un director inteligente, que aunque no sabe la técnica de la música, pero te explica, los músicos son traductores de las ideas dramáticas y logras un resultado que es mucho mejor. Por eso decimos siempre que en función de la idea que tenga el director. Bueno, yo pienso, amigos, que eso es un trabajo, vaya, una especialidad bien difícil. De verdad que, y sobre todo con los resultados que han tenido ustedes, que de eso vamos a estar hablando dentro de un ratico aquí, entre tú y yo. Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leiva, hoy en Entre tú y yo, qué privilegio. Y como estamos conociendo información maravillosa de todo ese mecanismo, de esa especialidad tan preciosa que es la música, ¿verdad? Una de las manifestaciones artísticas más lindas y que más nos conmueve a los seres humanos también, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Quién no necesita de la música? Yo creo Todo que el sí. mundo. Estábamos conversando hace un rato, bueno, los amigos no lo saben, cuando ustedes llegaban precisamente de este trabajo, del tiempo que requiere, del esfuerzo, y no hablamos mucho de la televisión. Nos concentramos más bien en el cine, en el teatro, pero yo pienso que la televisión también exige muchísimo de cualquier artista. Claro. Y ustedes tienen tantas obras aquí en la televisión, bueno, como dije, cuántas aventuras, cuántas novelas. El currículum de verdad que no. Ya no. Yo sí nos recuerdo, acordamos yo realmente recuerdo de el Tu nombre. sueño a mi sueño, Mi sueño, Chiralá. Chiralá, Entre Mamparas, Entre Mamparas, Magdalena, Del lado del corazón. o La Habana, La que Habana, estaban por ahí ahorita. Rosas a crédito, el Cucumí. Muchísimas, el muchísimas. Pequeño Príncipe, Bolsillo Duende. Bueno, Ya imagínense, son seis. son muchos años en la televisión. A mí me encanta la televisión. Yo soy de los que defiendo la televisión a capa y espada. a pesar de su inmediatez. Sí, de la inmediatez y pienso que cualquier soporte es bueno para hacerlo mientras tú lo hagas con toda la honestidad del mundo.
cualquier soporte es válido. Hay mucha gente que mira la televisión peyorativamente, lo sabemos, pero para mí nada. Yo pienso que se han hecho cosas muy buenas en la televisión también. No, y nos gusta hacer, abordar todos los trabajos con el mismo rigor. No es porque algo que, no sé, un spot de 30 segundos, no sé, una bobería. No. Todo lo hacemos siempre con el mismo rigor, porque para nosotros todo es importante. Es muy gracioso porque a veces hablando entre nosotros nos preguntamos, pero bueno, acá a todos los músicos les cuesta tanto trabajo como nos cuesta a nosotros hacer hasta una cosa de 30 segundos. Claro. Porque no sé, por lo menos te digo, lo hacemos como si estuviéramos haciendo Hamlet. O sea, uno trata de hacer siempre lo mejor que puede. Y eso es en definitiva el resultado del trabajo, que después la gente te diga, oye, qué bien esto, qué es. No, además las personas dicen, no, y la musa. Yo no la conozco, Sí, la verdad. La musa está sentada al lado de uno. En la televisión la musa es tu socia, está al lado tuyo. Exactamente. Y no se puede ir del lado tuyo. Hay veces que tienes que entregar un trabajo a una hora determinada. Claro, el precio son estas ojeras que son muy grandes porque no puedes dejar para mañana el trabajo que tienes que entregar. Entonces eso requiere muchas horas y mucho esfuerzo a costa de la salud. Los amigos lo saben y todo el que trabaja en este medio también. Sí, no, es cierto. Leiva, cuando hablamos de banda sonora, ¿se refiere solo a la música o entran otros elementos sonoros dentro de la banda sonora? Qué bueno que preguntes eso, porque hay mucha confusión. Sí, es mucha. Mira, la banda sonora es todo lo que suena en la película. Ajá. Todo. El sonido directo, los diálogos, los foley, la música. Pero se ha establecido como convención que se le dice banda sonora a la música de la película. Aquí, por ejemplo, premian el diseño de sonido, el que hace el sonidista como banda sonora. Y es un absurdo, ¿no? O sea, se estableció como norma, sobre todo en el cine, que el soundtrack es la música de la película. Se premia soundtrack, se premia diseño de sonido, se premia mezcla. Y aquí de pronto como englobamos todo. Ahora, como concepto, la banda sonora es todo lo que está sonando en una película, los diálogos, los doblajes, sonido directo, los ambientes, los foley, todo lo que suena. Es la banda sonora de la película. Aquí yo tengo que, dentro de los múltiples premios de reconocimiento que ustedes han recibido, porque son muchísimos y quiero hablar de eso también. Ustedes este año recibieron el Cubadisco, porque dice a la mejor banda sonora, claro, por el trabajo en la película Los Dioses Rotos. Sí. Este año recibimos por Los Dioses Rotos el premio Cubadisco y recientemente en el Festival de Cine Latino de Providence en Estados Unidos el premio a la mejor música también. Lo recibimos por Los Dioses Rotos. Y la película está como prenominada a los Oscars, en la carrera por los Oscars, que es muy bien también. Qué bueno. Bueno, háblame ahora de una película que gustó muchísimo, Havana Blues, donde el trabajo de usted yo diría que es sobresaliente e indispensable. ¿Cómo lograron ese trabajo? Mira, esta historia de Havana Blues es antiquísima, desde que Benito estudiaba en la escuela de cine. Por el año 93, sí. 94. Además la connotación que ha tenido también en el mundo de la película, ¿no? Y el trabajo de se llamaba la película originalmente Negro. Y era un mucho mejor guión que el que terminó siendo la película por exigencia de los productores. Y entonces, a medida que pasaron los años, Benito se graduó, hizo Solas, que fue una película que funcionó, ganó como 5 premios Goya. Y fue cambiando el concepto porque la película estaba inspirada un poco en trovadores, en la nueva trova cubana, en la imagen que él tenía. Y como fue pasando el tiempo y se demoró en hacer la película, y el resultado final fue cambiando. Y fue un proceso muy complicado, ¿no? Porque primero tuvimos que trabajar con los actores que no eran músicos y enseñarlos a tocar instrumentos para que la banda que se viera en la película pareciera una banda real. O sea, era una combinación de músicos y actores. Estaba Robertico, que era actor, Tomás Cao, que era actor. Entonces, Robertico, que estudiaba, por ejemplo, un saxofonista, hablamos con César López para que le diera clase de saxofón, con Abraham, otro guitarrista, y yo le dimos clase a los guitarristas. Bueno, todo primero ese proceso de la filmación de la película, donde teníamos que venir con los playback que hacían las canciones, que eran de diferentes músicos, y producir esas canciones. Muchas estaban muy bien, otras no tanto. Y entonces Benito decía que las canciones algunas no les funcionaban, entonces cambiar las estructuras de las canciones, qué sé yo. Todo ese proceso fue durante el rodaje. Aquí. Y luego estuvimos 2 meses en Sevilla con Benito sentado al lado de nosotros, 2 de la mañana, que los vecinos nos tocaban así por las paredes.
Porque Ponía la música alta. Porque ponía la música alta, haciendo la música que él quería para la película, la música que él quiso hacer. Por ejemplo, él decía, no, yo no quiero orquesta en la película, no quiero la orquesta sinfónica por una sonoridad muy clásica. Yo le decía, mira, la orquesta no importa. La orquesta puede tocar rock and roll, no importa. Y cuando iba al estudio, que oía la orquesta, todo lo quería con orquesta. Porque era también su inexperiencia, ¿no? En eso. Pero yo pienso que trabajamos además con músicos fabulosos allá, grabando la música incidental, el score con el guitarrista de Peter Gabriel, con el bajista de Elvis Costello, con el baterista de Kiko Veneno. Entonces fue, te digo, 2 meses súper intensos que era, te digo, Benito durmiendo al lado de nosotros ahí y los vecinos en España, pared con pared, nos tocaban así, nos daban... Que allá sí hay un gran respeto ahí hay un por gran la respeto convivencia. por poner música alta y por poco nos multan y todo. Entonces, ese tiempo estuvimos en Sevilla y no vimos Sevilla para nada. Sí, De verdad que no la vimos porque era todo el tiempo grabando en estudio. Oye, era muy gracioso. Hay una anécdota que te quiero hacer. Estábamos en un hotel del siglo XVIII, creo, ¿no? Se llama Hotel Oromana. Bellísimo hotel, que había estado Cervantes y todo, pero parecía The Shining la película. Estábamos El nosotros Resplandor. solos, ¿no? ¿Te acuerdas? Resplandor. Y yo tengo muchos problemas para comer. Yo soy muy convencional a la hora de... Yo no como nada. Ni aguacate, ni conejo, ni pavo, ni chivo, ni ganso, nada. Yo soy un desastre para comer. Y cuando bajábamos al comedor era ciervo. Ciervo ecológico. Y yo decía, ¿y esto que? Bueno, terminé, ya yo no bajaba. Yo decía, dile a la mujer que me mande una tortillita ahí. Que me costaba 30 euros la tortillita, además, porque el hotel era para morirse, ¿no? Pero además alrededor no había nada. Era una montaña, Era no una había nada. Y montaña. con un frío Sí, tremendo. que Entonces tenías no que podías alimentar. bajar a comerte un bocadito, ¿no? Porque Nada. y era de ahí al estudio. Entonces un día descubrí unos gitanos que llevaban comida al estudio. Eso fue la maravilla, porque entonces los gitanos, tú sabes, sí son de chorizo, esas Claro. cosas. Playa ahí. Pero fue un trabajo muy muy lindo. Además, con esa película se hizo una cosa muy Los interesante. premios que Sí, el obtuvo, premio Goya. el premio ¿no? Goya también. Eso fue muy bien, pero que la película se puso, en España y en el mundo es una costumbre, o sea, testear la película antes de ponerla en los cines. Los ponen en los cines de las periferias, fuera de los circuitos principales, y le pagan a la gente para que entre al cine y opine. Y Entonces la llenen gente- unos formularios. unos formularios. Tienes que llenar un formulario. Entonces la gente te dice, esto tiene mucha música, esto no funciona, y ellos anotan. Y tuvimos todo ese proceso que después del estreno no quisimos ir. Ya de tantas veces que habíamos visto la película, y que Benito, que es brillante, pero inseguro. Bueno, nosotros estábamos en el aeropuerto que venía para Cuba, y todavía él quería que más música. Le digo, no, ya se acabó la película. Se acabó la película, aquí no hay más música ya. Y cuando veníamos para acá en el aeropuerto nos llaman y nos dicen lo de la nominación a los Goya. Ya veníamos para Cuba. Pero fue un proceso muy lindo, que es la tercera película que hemos hecho con Benito, porque hemos hecho... Bueno, con háblame Benito. ahora de Zafiro Azul. Bueno, Ah, porque No. esa también dio que hablar. mira, también fue un proceso muy bonito. Bueno, no se esperaba que tú actuaras. Eso Sí, fue no, resolver eso- una Porque yo situación. decimos como eso- es un actor y todo. Además, hacer a mi padre. Hacer a tu papá, claro. Eso está fuerte. No, y yo respeto mucho el trabajo de los actores, ¿entiendes? Me parece un trabajo súper difícil, además. Yo soy el tipo más impaciente que te puedes encontrar. Yo no tengo paciencia. Los actores toma uno y repite las luces. Para mí son héroes, la verdad. Pero bueno, mira, el trabajo de los Zafiros fue muy bonito porque cuando se planteó la película, o sea, hablábamos que los actores no iban a tener parecido físico con los personajes de los Reales. con los Zafiros. Pero había que lograr que fuera tan orgánico lo que hicieran los actores, que la gente se creyera la historia y dijera, estos son los Zafiros. Y estuvimos 6 meses trabajando. Hay algunos que son afinados, pero hay otros que no son, que tú dices, que es increíble. Mira, Bárbaro Marín canta requete bien, Sí, Luis canta muy Alberto, Néstor Vamos, y Cirito. Entonces era castigado, no poner una fiesta, castigado, estudio individual, ahí pegado en el televisor, viendo los gestos, viendo las cosas. Y llegó un momento, ellos, imagínate, ellos cantan en la película, hay momentos que no se sabe cuándo son ellos, Sí, cuándo son los ¿verdad? Zafiros Sí, reales, sí. que Galván oía las grabaciones, oía eso y no sabía que eran ellos. Lograron cantar, bueno, al mes ya no, tú sabes, el mes ya era un desastre, intentaron hacerlo, pero en la película, y fue muy divertido, o sea, muy al margen de los actores, que sí no fue para mí nada divertido, ¿no? Pero el trabajo con ellos fue muy divertido porque son muy talentosos todos.
Y la película funcionó con el público de una manera increíble. Era como un concierto. Claro, como un ir al concierto. cine. Claro. Y creó un revival de los Pero zafiros. también que el tema, Zafiritos, artistas que marcaron Claro. una época, ¿no? Sí. y es también un poco es como los zafiros, lo que Claro. significó Zafiro, que era un grupo con un ángel tremendo, ¿no? Pero bueno, no sufriste tanto como con Habana Blues con la música. Yo creo que Después hicimos la música incidental también de, sí, de los zafiros, claro. que también tuviste que restaurar las grabaciones Sí, antiguas, que son sí. un trabajo. Sí, las grabaciones de los zafiros. Hay un problema que la gente no sabe mucho, que a veces uno va a utilizar una música y cree que puede coger libremente la música y ponerla. No. Ah, pues eso me vas a contar Los dentro de un derechos ratito, de porque la ahora, música. espérate, me interesa ese tema. Mira, yo tampoco lo sabía. Así que vamos a disfrutar de otra de nuestras secciones. Ustedes descansan un poquito, nos tomamos un cafecito, ¿eh? Y luego seguimos conversando con Leiva y Magda Rosa hoy en Entre Tú y Yo. Bueno, mira, ya casi ahorita se nos acaba el programa Sí. y todavía tengo Sí, pasó estoy ahí. ávida de saber mucho más de ese complejo trabajo de Leiva y Magda. Leiva, me estabas explicando hace un ratico, ¿no? Antes de interrumpir la conversación nuestra, del el estado de la música y cómo funciona eso, cómo es que me dejaste intrigada. No, lo que hablábamos es que normalmente la gente cree que puede utilizar una música preexistente, o sea, de un grupo y ponerla en las películas. Uno tiene que pagar derechos por esas cosas. Entonces pagar los derechos de las canciones de los zafiros era muy costosa. O sea, coger el derecho de utilización, de sincronización. Y entonces, como no se podía pagar, tuve que coger cintas muy viejas de Radio Progreso, de aquí, restaurar todas esas cintas que están ya han perdido la emulsión. Fue un trabajo complicado, pero fue muy bonito, porque de pronto además... Pero se salva. Sí, se salva con paciencia ahí, horas sentado ahí, iba a decir horas sentado ahí en la computadora.
No, y tratando creo que hubo 2 piezas que hubo que hacerle un arreglo más actual, La Caminadora, sí, La Caminadora y Hermosa Habana, Hermosa Habana, que le integramos un arreglo nuestro con cuerdas y... No es porque hiciera falta, sino que estaba tan malo la grabación que había que disfrazarla, ¿no? Pero fue un trabajo muy bonito, un trabajo muy lindo lo de la película. Leiva, bueno, ustedes han tenido también sus experiencias en el extranjero, con otras televisoras. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Más o menos funciona igual? Bueno, en Colombia, por ejemplo, que trabajamos como unos 3 años con la televisora allá, es completamente diferente porque se mide mucho el rating que tenga la novela que está al aire, por ejemplo. Y entonces los comerciales son los que pagan la novela que está al aire. Y es importante que los comerciales vendan todo el tiempo y la novela tiene que funcionar así. Entonces es como un estado más tenso para trabajar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, eso puede perjudicar el trabajo creativo de ustedes, por ejemplo? Mira, cuando llevas muchos años, tú vas desarrollando un oficio que te permite enfrentar... a veces trabajas con una premura tremenda y salen cosas maravillosas también. Eso... Lo que pasa es que lo que te explicaba ella de las televisoras de pago es que, no, por ejemplo, aquí se hace una novela, el escritor escribe la novela y escribe el final. Y cierra, tú sabes cómo va a terminar. En esas televisoras no, si la novela tiene finales abiertos, tu personaje funciona y te van escribiendo para tu personaje. Si no funciona, te ponen un accidente, te mataron, te sacaron de... Claro. Entonces es muy difícil trabajar contra una novela que tú no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Y es diariamente, por ejemplo en Colombia teníamos que hacer música diariamente por la mañana y llevarla por la tarde. Para cada capítulo. Para cada capítulo. Entonces las exigencias, fácil, y sí. cuando no tienes rating, el corre que se forma es tremendo. O sea, pero eso sabemos que son las exigencias de las televisoras de pago. Pero eso no quita que se puedan hacer cosas interesantes. De todos los trabajos que ustedes han hecho en unión, porque están unidos no solamente en la vida, sino también profesionalmente, ¿con cuáles se han sentido más satisfechos? Es una pregunta como cuando se la hace a los actores, ¿cuál tienen que elegir? Eso es muy difícil, la verdad. Pero Mira, bueno, siempre sí. hay algunos que se destacan más. No podemos dejar de mencionar Chiralá. Sí, a mí me gusta mucho también que Chiralá. aún, no sé, al cabo de los años nos sigue gustando muchísimo ese trabajo en conjunto, ¿no? Porque también pasa una cosa, hay veces que está muy bien una especialidad, pero lo importante es que funcione todo, la fotografía, la música, los actores, la dirección, todo. La historia, cuando funciona el material, todo funciona. Todo. O sea, el músico es un elemento más y el músico tiene que obviar todo el ego del mundo y trabajar en función de esta historia, tiene que complementar esta historia, ayudar a la historia. Si la historia no funciona, aunque la música sea maravillosa, para nosotros es muy, muy triste, ¿no? Porque lo importante es claro, que el trabajo en general esté bien, que tenga una buena factura en todos los sentidos. Y entonces Chiralá es uno de los trabajos, te decía, Sí. que más nos ha gustado. sí, Chiralá era una bandada de locos, Sí. la verdad. En la época que se hizo, en pleno periodo especial, los actores serían en los combates, era una bandada de locos. Trabajamos con músicos casi gratis, músicos de la Orquesta Sinfónica, gente del Coro Nacional, en los estudios 14B, que son unos estudios de no doblaje cabían chiquiticos, casi, los ¿no? violinistas así, tocando unos con otros, pero fue una Mucha época pasión, muy deseo y mucha que había pasión. mucha pasión. Y eso siempre es un trabajo que uno tiene... Yo coincido con ustedes, son uno de los que más me gusta. Sí, recientemente, bueno, por decir uno de los últimos, Los Dioses Rotos también trabajamos casi que con la misma pasión. Eso fue también un trabajo muy por las lindo, condiciones en que se hizo. Darana es un tipo brillante, además un excelente ser humano, y Senarega, y Pedro, y el equipo, y Osmani, y fue un trabajo así igual tremendo lo de Los Dioses Rotos. Fue un trabajo con Darana también, las 24 horas en la casa. Bueno, esta es una pregunta que va para los dos. Siendo los dos excelentes músicos, que podrían ser ejecutantes de cualquier orquesta, de cualquier agrupación, sin embargo ustedes han dedicado una gran parte de su obra a los medios audiovisuales. ¿Por qué? Mira, eso es algo que como que tenemos pendiente. No sé, siempre trabajamos por encargo. Y entre Levi y yo comentamos que algún día nos gustaría trabajar para nosotros también, no sé, hacer algunos conciertos, pero tenemos tanto volumen de trabajo que es una dicha, por supuesto, que no tenemos tiempo para pensar en la obra nuestra que queremos desarrollar. Entonces, pero sí les gustaría desarrollar. Por No, y la supuesto. acumulamos y la tenemos acumulada
Pero el problema es que uno dice, lo vas dejando y tú sabes cómo es los medios. A veces estás haciendo 2 películas, te dicen son enero y febrero y se hacen dentro de 2 años. Claro, te absorbe mucho. Entonces te van coincidiendo. Entonces nosotros, amigos de nosotros, músicos españoles y amigos, eso nos dicen, pero ustedes cada vez que llamamos están trabajando, ¿cómo es posible? Y es que aquí no se para de trabajar realmente, ¿entiendes? Tú sales de una película, entras en una serie de televisión, un teleplay, ahora mismo ni te puedo decir la cantidad de cosas que estamos haciendo al mismo tiempo. Bueno, con el Teleplay y La Bala también, el Festival de la Televisión, sí, que es una de las premio del últimas Festival cosas de que ustedes han Televisión. hecho, fue el También. premio. No, y ahora terminamos el de Magda González Grau, el de Magda. Sí, que saldrá dentro de poco. Sí, y estamos haciendo el de Charlie Medina. Leivas, llevas 6 años como director musical del Cuba Disco. Sí. Director musical, cuéntame, ¿cómo es ese trabajo? Bueno, dirigiendo la dirección musical de las galas que se hacen Ya. en Cuba Disco. Hacemos siempre la gala de Carlos Mar, que es el Teatro Carlos Mar, que es la gala de entrega de premios, y otras galas. Este año que pasó ahora, por ejemplo, hicimos una muy bonita dedicada a la música de Rafael Hernández, porque la gala estaba dedicada a Puerto Rico. Y entonces esa gala estuvo Mara Putrondo, Andy Montañez, Bobby Carcasé, Sori, Jacqueline Bell, Dayani Lozano, Yumurí, un montón de gente joven. La idea era un poco también, porque se confunde un poco la música de Rafael Hernández. La gente oye, me cachita y piensa que es cubano y es puertorriqueño. Y allá pasa igual con la música cubana. Entonces además es un grandísimo músico. Hicimos esta gala de Teatro América. Pero lo que yo hago realmente es eso, las galas que se hacen en Cuba Disco, las diferentes Ya. galas, es la dirección musical. Bueno, también ambos son profesores de música en ELISA. No. ¿No es en ELISA? No, nosotros damos clases en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Ya. Al Sí, curso de tercer año. De creo que sonido, de sonido. Los dos. los dos, de sí. edición y montaje musical y eso, a los estudiantes de sonido. Todos los meses de enero abrimos el año Sí. con 2 o 3 semanas impartiendo ese curso de edición musical a los sonidistas. ¿Y cómo es que se aprende ahí? Bueno, eso es muy bueno, porque tú enseñando aprendes también. Ajá. O sea, es como retroalimentarte. Sí. Por ejemplo, mira, trabajando normalmente el trabajo de los sonidistas, o sea, las clases que se le dan son clases técnicas, como hacer sonido, como mezcla esto. Pero el taller de nosotros es más creativo. Por ejemplo, enseñamos a la gente de sonido cómo hacer música sin música. A veces un documentalista no tiene presupuesto para pagarle a un músico, Ajá. o la música que le hicieron no le funciona, Y tiene que editarla. y tiene que trabajar con a lo mejor un sonido de un ruido o una voz o un lamento. Entonces, con esos elementos, ¿cómo componer Una banda. con sonidos no lindo. determinados, cómo crear una banda sonora? Porque lo importante no es los sonidos, sino la idea. Ay, yo Lo quiero que ser está en alumna la- de ustedes, en la caballero. cabeza. Yo Y a quiero partir ser de alumna de eso ustedes. trabajamos con los estudiantes y eso es muy interesante porque siempre ¿Y enseñando uno aprende. cómo reaccionan los alumnos ante? Porque además es algo, es Chicos, subyugante, ¿no? Pero al disfrutan mismo mucho, tiempo es disfrutan. como un Les encanta. reto, ¿eh? Ellos les encanta. Les Sí. encanta. Tú los ves Les a cada encanta. uno en un estudio Sí, de la escuela de trabajando. cine, trabajando hasta altas horas de la noche o se dividen los horarios. Ellos lo disfrutan muchísimo, Disfrutan la verdad, muchísimo. y aprenden Qué mucho. bien. Tiene Les que ver hace mucho con la falta. imaginación también todo Sí, eso. ¿no? Y también damos clases en Artenet, en Madrid, en los estudios de la SGAE también, damos clases ahí. Bueno. Pero ese proceso es muy bonito también. Sí, ahora ya para despedirnos una última preguntita. Espérate. Y no se pongan bravos. Otra Dime. cosa. Dime. Los dos trabajamos juntos, pero nos fajamos muchísimo el trabajo. Que eso no lo sabes. Sí, es que es muy difícil. En la ¿no? vida personal no tenemos ni un sí ni un no, pero en el trabajo Sí, de verdad. nos turnamos. Entonces es un bloque de horas, las trabaja Sí. Leiva, o un bloque de secuencia y el otro No, entro es yo. normal. No, pero es La interesante. creación es así, pero porque- ahí se van también nutriendo uno del No, otro. y no, es que además supuesto. el conflicto, o sea, la confrontación es lo que hace interesantes las cosas. O sea, el gran arte tiene que tener confrontación, o el arte Claro tiene que que sí. decidir. Y la primera es ahí, la primera es antes de salir para allá. Las broncas nuestras son Pero estoy segura que muy salen grandes. ganando los dos. Claro, siempre Sale está ganando bien. el trabajo. El trabajo, Es está el que trabajo. sale Claro. ganando el producto final, porque cuando los directores ya reciben el producto, ya eso tiene una depuración. Claro, ya viene entre desde el nosotros. principio. Sí. Y bueno, igual si hay que cambiar algo, se cambia. Y nosotros con eso no tenemos ningún problema, pero la verdad que trabajar juntos no Magda, podemos. acércate un poquito, ve, que te voy a hacer un secretico. Ahora dime, confiésame aquí, ¿cómo fue que él te enamoró? ¿Cómo? Cállate, a ver, dinos, Magda. Si dice la verdad va a ser muy gracioso. Va a ser muy Vamos, gracioso. Magda, que son Va a ser 20 muy años. gracioso. No, imagínate tú que además yo tenía 16 años
y él 33. Sí, era terrible. Y en aquel entonces, hace 20 años, no era tan normal como es ahora la Claro, diferencia de edad. Ahora sí. ya es algo cotidiano. Pero aquello fue contra viento y marea. Y por eso Sí, pero di la verdad. Di la Habla, verdad. Magda, lo has dicho Di la todo, verdad pero a cómo ver, fue, dilo, sí. diga. Dila tú, dila No, tú. di la verdad tú cómo fue. ¿Cómo fue? Ella fue la que me enamoró a mí. Que lo diga. No Por fui eso yo no a quería ella. hablar. Y yo le dije, ella fue la que me enamoró a mí. Ajá. No, yo la vi el primer día y me fasciné. Yo desde la, Pero porque ella no. Ella no, ¿De verdad? increíble. Yo la fui a buscar a ella como músico. Para que trabajara conmigo, un grupo que yo tenía se llamaba Teatro del Sonido. Y la imagen fue muy bonita, pero además la vi vestida de la escuela, estaba vestida de uniforme, fue de la escuela. Y yo, tú sabes, yo soy respetuoso, dije, oye, qué bien, qué linda, qué sé yo, normal, pero nada. Y después cuando empezamos a trabajar, ella fue la que me dio un fajón ahí. Y yo le decía, no, chica, no, porque mira. Tenía mira, miedo, yo tenía tengo miedo. Hasta que Ay. me convenció y en una época que yo estaba perdido, ella me encontró. Ay, Me qué rescató lindo. y hasta ahora es. Y además yo lo digo así públicamente, ella es mejor que yo. Mucho mejor que yo, Ay, mucho por mejor favor. músico que yo además. Yo soy más, tú sabes, más camán, sí, pero llevo qué más, lindo, más pero, tiempo. ¿no? pero los dos se admiran, se Sí. quieren y se respetan, que es lo principal, y eso se respira. Bueno, hasta en la obra lo dice, ¿no? La obra que ustedes han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, Me siento gracias muy a ti. contenta. Gracias a ustedes. De verdad, de que hayan aceptado la invitación. Ha sido un placer inmenso. Igualmente. Y como siempre les deseo muchos éxitos. Pero se van con un recuerdito entre tú y yo. Porque Leiva se nos había visitado, pero tú nunca, Magda. No, es que las personas saben ¿Verdad? que lo mío con las cámaras. Tienes Sí, fobia a pero la mira, cámara. mira que bien te portaste. Desde Esto es una pequeña. tarjeta de recordatorio Ay, qué bonita. de una señora que se llama Ramona, que siempre tan gentil nos las hace llegar. Esta es para ti, Leiva. Y bueno, ¿cuál te gusta más? ¿La amarilla o la Queda en naranja? casa. Queda en casa. Bueno, una para cada uno. Bueno, y muchas muchas gracias. cosas lindas. Muchísimas Y que gracias. sigan Qué bonita la así, postal. entregándonos cosas bellas. Gracias. 2, 3, A. Y por hoy ya me despido, segura que la has pasado muy bien en compañía de nuestros invitados de hoy. ¿Y qué invitados? Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leiva. Como siempre te digo, yo soy Irela Bravo, la amiga que te espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos entre tú y Y yo. yo. ¿Y la música? Y ¿Faltó la la música. música?